Hay carreras que entregan trofeos, y hay una que decide quién entra en la historia. En Daytona, la velocidad no es una elección, es una sentencia. 40 pilotos se encierran en jaulas de acero, corren pegados a centímetros, a más de 300 km por hora, confiando su vida a una fuerza invisible llamada aire. Esta es la Daytona 500. No es solo la carrera más importante de NASCAR, es donde nacen leyendas, se rompen dinastías y el automovilismo paga su precio más alto. Desde los contrabandistas que corrían sobre arena mojada hasta la ingeniería que convierte el viento en arma. Bienvenidos a la gran carrera americana. Donde el miedo no viaja como pasajero, porque va al volante. Antes del asfalto, Daytona era dominada por la playa. A comienzos del siglo XX, su arena compactada se convirtió en la capital mundial de la velocidad, el lugar donde el hombre intentaba romper las leyes de la física. Allí, figuras como Sir Malcolm Campbell llevaron sus Bluebirds al límite absoluto. En 1935, alcanzó 445 km por hora sobre arena viva. Pero la playa tenía un enemigo inevitable, la inestabilidad. La potencia superó al terreno, y los récords migraron hacia las salinas de Bonneville, dejando a Daytona sin propósito. Ese vacío fue ocupado por Bill France Sr. Llegó a finales de 1934, escapando de la Gran Depresión, con poco dinero y mucha ambición. Corrió, fracasó y entendió algo clave: el futuro no estaba en competir, sino en organizar. En 1947 fundó la NASCAR, pero su verdadera obsesión era mayor: construir un circuito permanente, inmune a mareas y caprichos naturales. Levantar Daytona fue una apuesta suicida. France hipotecó su casa, vendió acciones puerta a puerta y consiguió un préstamo de $600,000 del imperio Murchison. Coca-Cola rechazó el proyecto, Pepsi aceptó, sellando una rivalidad histórica. La obra fue una batalla contra la tierra, peraltes de 31 grados, millones de toneladas excavadas y un lago nacido del agua subterránea, el lago Lloyd. Durante 13 meses, Bill France Jr. trabajó como obrero, usando desde bulldozers hasta mulas para vencer el pantano. El 22 de febrero de 1959, Daytona abrió sus puertas. No como un circuito más, sino como una máquina diseñada para devorar velocidad y crear leyendas. La primera Daytona 500 fue caos organizado. Nadie sabía qué esperar. Los coches, enormes sedanes americanos sin aerodinámica, alcanzaban velocidades que ningún stock car había visto antes. Durante la práctica, se registraron velocidades de hasta 143 millas por hora, una cifra aterradora para vehículos que básicamente eran coches de calle con jaulas antivuelco soldadas. Los pilotos descubrieron algo inmediatamente: el drafting. Cuando dos coches corrían juntos, iban más rápido que uno solo. El coche de adelante cortaba el aire y el de atrás, al pegarse al parachoques, eliminaba la turbulencia. Este fenómeno físico se convertiría en el arma principal de Daytona. El final definió el futuro. Lee Petty, Johnny Beauchamp y Joe Weatherly, quien iba una vuelta atrás pero corría con los líderes, cruzaron la meta en un bloque sólido de acero. La confusión fue total. Bill France Sr. necesitó 3 días, noticieros de EARST y la fotografía granulada de T. Taylor Warren para revertir su propia decisión y coronar a Petty. Ganó por 60 centímetros. No fue solo una carrera, fue el nacimiento de la autoridad absoluta de la NASCAR. En los años 60, Daytona se convirtió en el laboratorio de la velocidad. Los fabricantes de Detroit, Ford, Chrysler y GM, entraron en una guerra nuclear de ingeniería. Cada marca quería que su logo cruzara primero la meta el domingo, porque lo que ganaba el domingo, se vendía el lunes. El motor M426 de Chrysler llegó en 1964 y cambió las reglas del juego. Con sus válvulas en forma de hemisferio que permitían un flujo de aire superior, el Hemi entregaba una potencia brutal. Richard Petty, el rey, usó ese motor para dominar Daytona. En 1964 ganó su primera Daytona 500 con un Plymouth equipado con Hemi. A lo largo de su carrera, Petty ganaría 7 Daytona 500, 1964, 66, 71, 73, 74, 79, 81. Un récord que aún hoy permanece intacto. La respuesta de Ford fue invertir millones en aerodinámica. Pero el punto culminante llegó al final de la década con los Winged Warriors, guerreros alados. En 1969, Dodge lanzó el Charger Daytona, un monstruo con un cono nasal puntiagudo de casi 2 pies de largo y un alerón trasero gigantesco montado en soportes verticales. En 1970,
Plymouth respondió con el Superbird, aún más extremo. Estos coches no parecían vehículos de calle, parecían aviones de combate. El alerón trasero estaba diseñado para generar downforce a más de 320 km por hora, mientras que el cono nasal reducía la resistencia frontal. Buddy Baker rompió la barrera de las 200 millas por hora en Talladega en marzo de 1970 con un Dodge Daytona. Fue la prueba definitiva de que la forma del aire importaba más que la fuerza bruta. Estos coches eran tan rápidos que la NASCAR tuvo que reescribir la realidad para detenerlos. En 1971, dictaron una sentencia técnica: los guerreros alados fueron restringidos a motores de 305 pulgadas cúbicas, corazones diminutos para cuerpos de gigantes. Mientras sus rivales rugían con motores de 429. No fue una prohibición explícita, fue una ejecución por asfixia reglamentaria. Los monstruos de 320 km por hora se extinguieron, convirtiéndose en leyendas de museo. Si preguntas cuál es la carrera más importante de la historia, muchos te dirán la Daytona 500 de 1979. Fue la primera vez que la carrera se transmitió en vivo de principio a fin por una cadena nacional, CBS. El destino intervino de una forma que nadie pudo prever. El 17 y 18 de febrero de 1979, una tormenta de nieve masiva paralizó el este de Estados Unidos. La nieve mantuvo a millones de personas encerradas en casa con nada que hacer más que ver la televisión. CBS esperaba entre 2 y 3 millones de espectadores. Al final, más de 15 millones vieron la carrera completa. Lo que vieron fue un final de película. Cale Yarborough y Danny Allison luchaban por la victoria en la última vuelta. Habían estado pegados durante las últimas 10 vueltas, usando el drafting para alejarse del resto del campo. En la recta trasera, Yarborough intentó pasar. Hubo contacto. Los dos coches se tocaron, perdieron el control, chocaron contra el muro externo y terminaron varados en el pasto infiel de la curva 3. Richard Petty, que iba medio lap atrás en tercer lugar y prácticamente sin esperanzas, pasó entre los restos y ganó su sexta Daytona 500. Fue la victoria número 186 de su carrera. Pero la magia ocurrió después. Yarborough y Danny salieron de sus coches para discutir. Bobby Allison, hermano de Danny, se detuvo para darle aventón. Yarborough se acercó al coche de Bobby y, enfurecido, lo golpeó con un casco a través de la ventana, cortándole el nariz y los labios. Bobby salió del coche. Los tres comenzaron una pelea a puño limpio en vivo por televisión nacional, con los cascos puestos y la sangre caliente. Las cámaras de CBS capturaron cada segundo. Al día siguiente, la NASCAR era el tema de conversación en cada oficina de América. El New York Times publicó la historia en primera plana. Cuando le preguntaron a Bill France Jr. si multaría a los pilotos por la pelea, respondió: ¿multarlos? ¿Multarlos? Muchacho, tal vez les dé un bono a todos. Esa pelea transformó un deporte regional en un fenómeno cultural nacional. Daytona es única porque el aire es sólido. A 320 km por hora, la resistencia aerodinámica es brutal. Aquí nació el arte del drafting, el rebufo, y también su consecuencia más oscura, The Big One. Un coche solo es lento. Dos coches juntos son más rápidos que uno solo. El coche de adelante corta el aire y el de atrás, al pegarse al parachoques, elimina la turbulencia trasera del líder. Esto crea un vacío que succiona a ambos hacia adelante. Los pilotos aprendieron a slingshot, catapultar, acumular velocidad en el draft y luego salir hacia un lado para rebasar usando el impulso extra. Pero las velocidades siguieron subiendo. Y con ellas, llegó el peligro. En 1987, en Talladega, la pista hermana de Daytona construida por France en 1969, Bobby Allison sufrió el accidente que cambiaría todo. Su Buick Le Sabre reventó un neumático en la recta trasera a más de 200 millas por hora, 340 km por hora. El coche se levantó, se convirtió en un proyectil y voló hacia la malla de protección de las tribunas. Partes del coche se desprendieron y volaron hacia los espectadores. Varios fanáticos resultaron heridos. Bobby sobrevivió, pero el mensaje fue claro: las velocidades eran demasiado altas. La NASCAR dijo basta. Para 1988, introdujeron la placa restrictora, Restricte Plate, una placa de metal con 4 agujeros pequeños que se instalaba entre el carburador y el motor, limitando la entrada de aire. Esto redujo la potencia de aproximadamente 750 a 850 caballos a 450. Los coches fueron más lentos.
pero hubo un efecto secundario no deseado. The Pack, el paquete, como todos los coches tenían la misma potencia limitada, nadie podía escaparse. Los 40 coches estaban obligados a correr pegados en un enjambre gigante a 300 km por hora durante 500 millas. Esto dio origen a The Big One, el accidente inevitable donde un solo error de un piloto, un toque, un reventón, un momento de vacilación, arrastra a 15, 20, o incluso 25 coches en una bola de fuego y metal retorcido. Es el precio de la igualdad forzada. No se puede contar la historia de Daytona sin su capítulo más oscuro. Dale Earnhardt, el intimidador, era la cara de la NASCAR. 7 campeonatos, un estilo agresivo y una reputación construida a golpes de parachoques. Ganaba intimidando. Tocaba, empujaba y desplazaba a quien se interpusiera en su camino. Pero había una carrera que siempre se le negó, la Daytona 500. Durante 20 años, la Grande lo humilló. Más de 70 victorias en su carrera y ni una sola Daytona 500. Hasta 1998. En su 20º intento, Earnhardt finalmente ganó. El pit road entero, incluso equipos rivales, salió a felicitarlo. Fue la redención definitiva. 3 años después, en 2001, volvió a Daytona, pero no para ganar. En la última vuelta, Michael Waltrip y Dale Earnhardt Jr., ambos de su equipo, lideraban la carrera. Earnhardt iba tercero, bloqueando rivales, protegiendo a su hijo y a su amigo. Ese era su papel. En la curva 4, hubo contacto. El número 3 se soltó, chocó con Ken Schrader y golpeó el muro de frente, a una velocidad absurda. No fue un choque espectacular. El coche no explotó. Pero el ángulo fue letal. Dale Earnhardt sufrió una fractura basilar de cráneo. Mientras Waltrip celebraba su primera victoria, Earnhardt era llevado al hospital. Pasó el tiempo y ocurrió lo peor, fue declarado muerto. El anuncio cayó como una bomba. Ese día, la NASCAR cambió para siempre. Barreras AFER, el dispositivo HANS obligatorio, asientos de fibra de carbono y coches rediseñados. Desde entonces, ningún piloto ha muerto en las 3 categorías nacionales. Dale Earnhardt no ganó esa carrera. Pero con su muerte, salvó a todos los que vinieron después. Hoy, la Daytona 500 es una batalla de ajedrez a 320 km por hora disputada con tecnología de vanguardia. El coche Next Gen, introducido en 2022, rompió con 70 años de tradición. Ya no son chasis de acero crudo, ahora cuentan con suspensión independiente, cajas de cambios secuenciales, ruedas de aluminio de 18 pulgadas con una sola tuerca central y una carrocería modular de compuesto avanzado sobre un fondo plano de fibra de carbono. La dinámica ha mutado. Ya no basta con tener el pie pesado. Las carreras se deciden por alianzas políticas entre los grandes fabricantes, Chevrolet, Ford y Toyota. Los pilotos reciben órdenes de equipo estrictas, un Toyota no ayuda a un Ford, aunque sea su mejor amigo. Ganar hoy requiere una mezcla de ingeniería de precisión, diplomacia maquiavélica a alta velocidad y una valentía absoluta para mantener el acelerador a fondo cuando el horizonte se llena de humo blanco y metal retorcido. Conquistar la Daytona 500 trasciende el simple acto de ganar una carrera. El trofeo Harley J. Earl, una escultura de bronce nombrada en honor al legendario diseñador de General Motors, representa el premio más codiciado del automovilismo americano. Pero el verdadero monumento, la verdadera prueba de la gloria, es el sacrificio del coche vencedor. Por reglamento y una costumbre considerada sagrada, el vehículo que cruza la meta en primer lugar es arrestado por la organización en el mismo círculo de la victoria. Es confiscado inmediatamente y condenado a una prisión de honor, se queda un año entero en exhibición en el Museo del Circuito, preservado meticulosamente en su estado final, cubierto de confeti, bañado en champán pegajoso y sucio de la gloria de 500 millas de guerra. Es una tradición tan férrea que solo una crisis mundial pudo amenazarla. En 2022, con la introducción del coche Next Gen, una severa escasez global de suministros dejó a los equipos sin repuestos. La NASCAR, por primera vez, permitió que el coche ganador de Austin Cindric regresara al taller del equipo Penske para ser reutilizado, rompiendo el protocolo. Sin embargo, la historia pesó más que la necesidad logística. Semanas después, Roger Penske rectificó y entregó el coche al museo, restaurando el orden natural. Ganar aquí otorga inmortalidad, y el coche es la ofrenda irreemplazable que el vencedor debe dejar en el altar de la velocidad. Al final, la Daytona 500 es el reflejo del sueño americano: ruido, furia,
peligro y la posibilidad de que cualquiera, desde un contrabandista hasta un niño de los videojuegos, pueda convertirse en rey por un día. Daytona exige sacrificios. Pero para el que logra domar el peralte de 31 grados y cruzar la meta primero después de 500 millas de guerra, la recompensa es eterna. Porque campeones hay muchos, pero ganadores de la Daytona 500, hay muy pocos.